Como docente del módulo de Ciencias Sociales y Humanidades, me corresponde abordar la progresión número 1. Esta progresión indica o me solicita que identifique cuáles son sus necesidades vitales y no vitales, pero también que identifiquen el papel que tienen para su satisfacción desde el ámbito material hasta lo filosófico. Esta progresión yo la voy a abordar en 7 sesiones, de las cuales son 7 sesiones de mediación docente y 6 sesiones de estudio independiente de los alumnos. También a su vez, la unidad de aprendizaje curricular se denomina Sociedad y Cultura, perspectivas interdisciplinarias sobre la sociedad y el ser humano. Ellas tengo que abordar el recurso sociocognitivo, conciencia histórica y el área de conocimiento de ciencias sociales y humanidades. Estas progresiones tienen un trabajo transversal. Si observan, tengo que ver también la progresión número 1, el de matemáticas, pensamiento matemático y tecnología, así como la de ciencia, lengua, cultura y cultura digital de la progresión número 2. Ellas me van a llevar para que pueda yo ver cuáles son las unidades transversales, como la que es materia, pensamiento matemático y tecnología, lengua, comunicación y cultura digital. Pero algo importante, tengo que observar las categorías, las subcategorías y las dimensiones, que es pertinente decir que únicamente se llevan en humanidades, porque ellas me van a indicar ¿cuáles son las actividades que debo de planear? ¿Cuáles son los productos que debo de diseñar para ellos? Y sobre todo, ¿cuáles son los criterios que yo deberé evaluar? Podemos ver entonces que tendré que planear desde los aspectos como el bienestar, satisfacer necesidades, cómo se organiza la sociedad, en dónde estoy, que es el aspecto filosófico, la producción y cómo se distribuye la riqueza, la familia, las clases, los grupos sociales, los roles que cada uno desempeña, las instituciones y las funciones del lenguaje, así como la intencionalidad y la reflexividad. Esto me marca la pauta que todo el desarrollo de esa progresión tendré que hacer que mis alumnos hagan reflexiones acerca de quiénes son y qué es lo que ellos están concibiendo o sintiendo desde su contexto. Metas de aprendizaje que lograr, ¿sí? Identificar procesos de producción, identificar estructuras sociales, utilizar significados culturales, asumir roles, construir explicaciones de cómo la sociedad se desenvuelve, cuestionar y argumentar los significados culturales, pero ellas, si ustedes observan, me están llevando a observar qué es la meta de aprendizaje de ciencias sociales 1, la 2, la meta de aprendizaje de humanidades 2 y el aprendizaje de trayectoria importante para saber cuál es el conocimiento que el alumno deberá de tener cuando finalice esa progresión. Esta progresión tiene una parte muy importante que es el fundamento, y en el fundamento está la parte medular de qué es lo que propongo, qué es lo que se busca y qué es lo que se debe lograr al desarrollarla. Dice que esta planeación tiene como objetivo que el estudiantado reconozca cuáles son las necesidades personales, materiales, familiares, pero sobre todo de su entorno. ¿Cómo son satisfechas? Desde la perspectiva de necesidades vitales y no vitales, o sea, qué es lo que necesita para vivir y cuáles son aquellas superfluas, por decirlo así, pero también tienen que analizar el enfoque filosófico, los derechos humanos, para que ellos puedan discernir entre el debe ser y el ser, la salud, el atender, el entender, la comunicación y la colaboración, que eso va a permitir, este tema va a permitir que ellos reconozcan que son agentes de cambio en su comunidad, para que todas esas perspectivas le permitan que logren el bienestar y satisfacer esas necesidades. ¿Pero cómo? Cuidando su salud, ¿sí? Y en este modo vamos a poder enlazar o hacer la transversalidad con la progresión 1 de la UAT, materia, pensamiento matemático y tecnología, porque ellos van a tener que reconocer o van a poder reconocer que el bienestar puede ser trastocado por los efectos negativos de las sustancias químicas, y es ahí donde entra la UAT de lengua, comunicación y cultura digital, porque ella le va a permitir comunicar por medio de carteles que
sufrir deterioros en su bienestar o en el cuidado de su salud. Y es así entonces como llegamos nosotros a las actividades de aprendizaje. Les había dicho que las actividades de aprendizaje van a estar enmarcadas en 7 sesiones. Cada sesión es de 60 minutos y en esa sesión vamos a tener participación tanto los docentes por la mediación docente y el alumno por el estudio independiente, ojo, el cual puede ser estudio independiente en clase o estudio independiente extraclase. Y así llegamos a la primera sesión. Como mis compañeros en sus exposiciones anteriores le explicaron, generalmente en esa exposición que tenemos que hacer en esa primera sesión, primero ver que los alumnos se integren, porque es importante que socialicen esa primera sesión. Segundo, conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de los jóvenes, pero todavía mucho más importante, hablarles sobre el encuadre. Y el encuadre no es otra cosa más que decirle, estos temas vamos a ver, de esta manera voy a evaluarte y estos son los aprendizajes que yo quiero o que la misma progresión me está marcando que debes de desarrollar. De ahí nos vamos a la progresión, a la sesión número 2. Y en esa sesión número 2, mediante el trabajo activo, aprendizaje activo de manera colaborativa, los jóvenes, primero que nada, van a posicionarse en el hoy, en el ahora. Y gracias a la observación de un video, van ellos a poder definir por qué estoy aquí. Y esa pregunta les va a poder dar respuestas. Si estoy aquí, tengo una misión, tengo un proyecto de vida, pero para que yo lo logre, ¿qué necesito? Y es donde van a poder ellos vincular ese estoy aquí con las necesidades vitales o no vitales que como ser humano tienen. Quiero que observen que para cada sesión hay un producto, en este caso es una reflexión, pero aquí en verde estamos vinculando la meta de aprendizaje de ciencias sociales que debe de contener este producto que se está pidiendo. En este caso no hay instrumento de evaluación, pero vamos a lo que sigue. El estudio independiente extraclase significa que a los alumnos se les va a pedir que en casa investiguen que si ellos ya pueden deducir aquí mediante esta reflexión por qué estoy aquí, bueno, pues ahora vamos a llevarlos a que investiguen qué son los derechos fundamentales que garantizan, según la ley, la satisfacción de esas necesidades. Eso les va a poder permitir entender, acuérdense que más antes decíamos reflexividad, entender que ellos como seres, como ciudadanos de este país, tienen derechos que la ley les protege. De esta manera ellos investigan y tenemos ya material para trabajar en la sesión número 3. Cuando ellos lleguen a la sesión número 3, vamos a hacer que los jóvenes en equipo discutan, pero elaboren un cuadro de las 3Q en su diario de aprendizaje, que como ya sabemos era es lo que nosotros llamamos su libreta de apuntes, que ahora es diario de aprendizaje. Y ellos van a tener que discernir qué veo, qué no veo, qué infiero sobre el debe ser. El debe ser, lo que marca la ley, y el ser, lo que es mi realidad, lo que ellos tienen en sus comunidades, en su casa, en su hogar, en su escuela, para que de esa manera ellos puedan apreciar los derechos a los que deberían de accesar como seres de este país, pero cómo los ejercen de manera cotidiana y cuáles no son ejercidos, sobre todo por su comunidad. Es importante que en cada una de esas actividades el docente esté retroalimentando en el aula para que veamos sobre todo los desempeños de los estudiantes en su trabajo colaborativo. Y quiero que observen de nuevo, el producto, como dice bien acá, es un cuadro de 3Q, pero aquí está la meta de aprendizaje de ciencias sociales que debe de contener este producto que estamos proponiendo. Y el instrumento de evaluación va a ser la lista de cotejo. Y de esa manera también vamos a ver que hay
otro producto que tienen que entregar, el desempeño en trabajo colaborativo, y su instrumento, una guía de desempeño, tiene contenidos estas metas de aprendizaje, ¿sí? Estos aprendizajes de trayectoria, tanto de ciencias sociales como de humanidades, pero sobre todo, ellos tienen contenidos los criterios que deben de ser evaluados, que dicho de otra manera, ellos nos marcaron la pauta para poder construir esto y poder construir esto. Hay un estudio independiente también en esa sesión, porque de alguna manera al finalizar la clase nosotros tenemos que dejar que los alumnos puedan introducirse en el siguiente tema, que valga la apreciación, van a ser vinculados con las otras unidades de aprendizaje. Para ello, el docente dice que los jóvenes en casa hagan equipos de trabajo, que elaboren un reporte en su diario de aprendizaje, pero porque van a ver un video. ¿Y cuál es ese video? Necesidades vitales y no vitales. Y aquí está la liga. ¿Cuál va a ser el producto? El reporte, ¿sí? El reporte, y va a ser evaluado mediante una lista de cotejo. Para la sesión número 4 nosotros ya tenemos material para que los jóvenes trabajen. Y el docente lo que hace es que va a elegir a 3 estudiantes para que hagan el reporte de video de manera oral. Eso es una evidencia de aprendizaje. Pero ahora lo que continúa es que los jóvenes discutan y compartan en equipos todo lo que ellos trajeron de acuerdo a las experiencias, para que respondan en su diario de aprendizaje todas estas preguntas. ¿Qué son las necesidades vitales? ¿Cuáles son más importantes para ti? Porque quizás para mí como necesidad vital pues sea comer, pero para los jóvenes sea quizás dormir, porque probablemente porque están trabajando, porque están desempeñando alguna labor, no pueden dormir. De esa manera los jóvenes van a encontrar esas diferencias en todas estas preguntas que ellos están respondiendo desde su contexto. Aquí hay unas muy importantes en materia de salud. ¿Están cubiertas sus necesidades básicas o no? ¿Por qué? Porque como escucharon mis compañeros en sus participaciones, el módulo de matemáticas, él le dice que hay una mezcla de sustancias contaminantes que, si ellos no saben cuáles son sus consecuencias, pueden sufrir deterioro en esto. Pero, ¿qué sucede si ellos sufren deterioros en su salud y no están cubiertas esas necesidades básicas? Los jóvenes entonces tienen que hacer la reflexión de cómo es posible que alcancen el bienestar. Es importante que como docente retroalimente el trabajo en el aula, que se puedan observar los desempeños para que en ese momento se esté evaluando el aprendizaje del joven, y si acaso no se pudieran completar o lograr las metas, en ese momento se reestructure para poder lograr que los jóvenes lo hagan. Observemos que el producto es una resolución de preguntas y el instrumento de evaluación va a ser una guía de desempeños. Y lo importante que no quiero que perdamos de vista, ese instrumento de evaluación tiene una meta de aprendizaje de ciencias sociales y una de humanidades que, insisto, nos proveen de los criterios para que podamos evaluar si efectivamente se están cumpliendo o no lo que se espera. El otro producto es el desempeño de trabajo colaborativo, también a través de una guía de desempeño, y aquí están marcadas en verde cuáles son las que deben ellos de alcanzar. Pero quiero que recuerden que mi compañero de matemáticas, él habló de una recolección de datos. Entonces, cuando los jóvenes están cubriendo o respondiendo estas preguntas, ellos están recolectando información y de esa manera se logra la transversalidad con el módulo de matemáticas. En la sesión número 5, ¿sí?, la mediación docente solicita, o en este caso solicito, que los jóvenes mediante este video observen lo que llamamos o lo que conocemos como la pirámide de Maslow. Se le explica la estructura de las necesidades vitales y no vitales, pero entonces se le pide a los jóvenes como reflexión que realicen una pirámide según Maslow, en donde puedan identificar y describan cuáles necesidades básicas de su contexto están cubiertas y cuáles no. Todos
Todos sabemos que Maslow ejemplificó las necesidades básicas o necesidades vitales a través de una pirámide. Bueno, a los jóvenes yo les solicito que me hagan esta pirámide y aquí me pongan las necesidades vitales y las necesidades no vitales, para que ellos desde su contexto puedan mostrar o puedan decir, no, pues yo sí como. ¿Cuántas veces comes? No, pues como 2 veces al día, ¿ok? Ese ejercicio les va a permitir que de manera colaborativa ellos puedan decir o mostrar cuál es la realidad que ellos viven como personas que son y ver si de esa manera efectivamente se están cubriendo todas como es necesario. Es importante que se retroalimente directamente y observar qué están haciendo. ¿Por qué? Porque quizás el joven pueda decir, sí, satisfago mi necesidad vital comer, pero entonces entraríamos en esa reflexión, ¿y qué es lo que comes? ¿Tu plato cubre los 5 elementos o qué es lo que comes? Entonces de esa manera ellos van a poder discernir perfectamente lo que decía hace unos momentos, el debe ser con el ser. Ese producto va a ser el desempeño en trabajo colaborativo y va a tener el instrumento de evaluación, guía de desempeños, y reitero, aquí están las metas de aprendizaje y los aprendizajes de trayectoria que deben de ser cubiertos para que me ayuden a poder ponderar los criterios que se están alcanzando. Posterior a eso viene un estudio independiente en clase y eso me va a permitir hacer la retroalimentación. Observen que se está dando a la mitad de las sesiones de esa progresión, lo estoy haciendo en la número 5. Ellos investigan los conceptos de bienestar, producción, factores de producción, bienes y servicios y distribución de la riqueza y las clases sociales. Pero en su diario de aprendizaje elaborarán un resumen de esa investigación y van a poder entonces ellos entender, porque van a explicar cuál es la relación de todos estos anteriores para que se distribuya la riqueza mediante las clases y los grupos sociales y cómo se organiza la sociedad para poder explotar los factores de la producción. El docente pide en ese momento los diarios de aprendizaje para poder revisar y retroalimentar lo que ellos han comprendido y aprendido, y de esa manera va a poder lograr el punto de mejora que es necesario en este nuevo modelo. Insisto, el producto es un resumen de investigación y el instrumento de evaluación va a ser una lista de cotejo en donde están los indicadores que de acuerdo a las metas de aprendizaje deben de lograrse. Para la sesión número 6 es ahí donde viene lo que yo llamaría la mejora de esa progresión, porque el docente está devolviendo a los jóvenes el diario de aprendizaje, pero ya lleva inmersa la retroalimentación de cada actividad para que puedan mejorarlas. Explica entonces, o explico en ese momento, que la satisfacción de las necesidades están asociadas a todos y cada uno de ellos. Y aquí es importante verificar, constatar que el joven haya entendido que para que logre el bienestar se asocia con la manera en que se organiza la sociedad, que el bienestar es para cubrir sus necesidades, que el bienestar está asociado a la producción del país y que esa distribución de la riqueza origina desigualdades, que la desigualdad puede ser apreciada en su contexto, ¿sí? Y que como integrante de su comunidad él puede ser ese agente de cambio para que logre mayor igualdad entre los grupos y clases sociales de la comunidad. Este punto de mejora es lo que nos solicita la progresión, por eso es importante que en la sesión número 6, antes de que finalicen todas las sesiones, se pueda lograr y verificar el aprendizaje de los jóvenes. Entonces, para que eso se logre, mediante una discusión guiada, solicito a los jóvenes que en equipos discutan cada uno de estos puntos, esta relación que se da, y ellos, como de manera individual y colectiva, pueden contribuir a lograr esa igualdad económica y social entre su comunidad. La retroalimentación, insisto, es importante hacerla en el aula, observando los desempeños de los chicos en su trabajo colaborativo. Ellos a su vez registran en su diario de aprendizaje un resumen de esos puntos de acuerdo más importantes, porque recuerden, solicité una discusión guiada.
De ahí paso al siguiente punto. En esta sesión, en esta número 6, lo que estoy haciendo con esa discusión guiada es poder proponer soluciones mediante el análisis que en equipos discutieron. La que sigue, maestro, por favor. Ese trabajo, esa actividad es el producto de desempeño en trabajo colaborativo y evaluado con la guía de desempeño. El resumen de la discusión también tiene su lista de cotejo y, si observan, seguimos manejando los aprendizajes y las metas de aprendizaje de cada uno de ellos. Para poder de alguna manera consensar o lograr el punto final de toda esta progresión, es importante que el joven en trabajo independiente de esta clase investigue el rol de las instituciones, es decir, que ellos puedan ver que las instituciones están para que puedan defender y lograr que ellos obtengan ese bienestar. En esa investigación ellos van a poder explicar las instituciones públicas y privadas que tienen relación para que garanticen el bienestar y satisfacer esas necesidades de su comunidad, que hagan énfasis en esas instituciones que garanticen el respeto a la ley, a la seguridad pública, a la salud y la protección civil de su comunidad. ¿Y cómo lo van a poder ellos entregar? Mediante un ensayo en donde ellos van a poder reflejar o concentrar todos los aportes discutidos de cada uno de sus compañeros en esa plenaria de la sesión número 6. Pero también aquí es importante porque se va a poder hacer la transversalidad con el módulo de lenguaje y comunicación para que ellos puedan atender y entender que mediante textos informativos y preventivos, aquí nos dice que revisemos la progresión de comunicación, para que ellos en la siguiente sesión puedan entonces mostrar a sus compañeros cómo ellos pueden realmente ser esos agentes de cambio en el momento en que a su comunidad les hablen acerca de los peligros que puede ser el desconocer el manejo de los contaminantes. Este ensayo tiene un instrumento que es una rúbrica y aquí están los criterios que vamos a alcanzar. Y ya para la sesión número 7 hay una exposición final. Esa exposición final de la progresión 1, ¿sí?, va a pedirnos que por equipos presenten y expliquen los carteles elaborados. ¿Pero para qué hacemos esto? Para que los jóvenes puedan de alguna manera en trabajo colaborativo hacer una coevaluación, pero sobre todo que puedan ellos aportar a sus demás compañeros qué es lo que consideran que deben de agregar en eso que van a informar a su comunidad. La que sigue más. Y aquí entonces dice que en plenaria van a hablar sobre los contenidos del cartel con la finalidad de enriquecer el contenido o diseño. Finalmente, una vez que los jóvenes presentan los carteles, los estudiantes por equipo realizan esa coevaluación del contenido, la presentan como producto y es entonces que en este momento yo como docente aplico un cuestionario de razonamiento para que ellos lo discutan, lo resuelvan y de esa manera pueda lograr retroalimentar, hacer una coevaluación, hacer un resumen de los contenidos, pero sobre todo estandarizar los contenidos de la progresión que vimos. El docente entonces pide a los jóvenes sus diarios de aprendizaje para que sean revisados y evaluados. Y aquí están los productos y el instrumento de evaluación conforme van a ser evaluados. Finalmente, antes de que termine la progresión número 1, debo de dejar abierta la puerta como docente para que los jóvenes investiguen sobre lo que va a contener la progresión número 2, que en este caso será procesos productivos en la era prehispánica, durante la colonia, la independencia, la posrevolución y todos los procesos productivos modernos que hasta la fecha existen. Quiero que observemos después de esta lámina lo que sigue.
Es aquí donde están los instrumentos de evaluación. Es importante, ya para finalizar, mostrar que cuando se elabora el instrumento de evaluación, así tal y como se fue marcando en cada una de las sesiones, que cada producto tiene una meta de aprendizaje o un aprendizaje de trayectoria que se debe de considerar para ser construido, quiero que observen que en este tipo de instrumento, los criterios conceptuales en este caso dicen: los alumnos identifican correctamente los derechos que son respetados y otorgados. Si nosotros investigamos y nos vamos a esta meta de aprendizaje, es exactamente este contenido. De igual manera, en el conceptual de la meta de aprendizaje de Humanidades 1. Ustedes se van en la misma planeación de la progresión y vamos a encontrar que dice que utiliza significados culturales políticos. Pero algo importante, los criterios están encajados en lo que son criterios conceptuales, procedimentales, emocionales y actitudinales. Y de esa manera verificamos que la planeación se cierra el círculo al elaborar el instrumento de evaluación para poder lograr esos criterios que nos pide la misma UAT. Muchas gracias. Un acercamiento a la elaboración de las planeaciones didácticas en el Telebachillerato Comunitario del Estado de Veracruz a partir de las progresiones establecidas en el programa para la implementación de las progresiones en el Telebachillerato para el primer semestre del ciclo escolar 2023-2024. Para elaborar las planeaciones didácticas tenemos algunas recomendaciones. En primer lugar, debemos tomar en cuenta las acciones colegiadas, que son fundamentales para poder desarrollar propuestas inter y multidisciplinarias, basadas en metodologías de aprendizaje activo, así como el uso del método indagatorio e histórico, lo cual nos permitirá proponer proyectos formativos integrados por estrategias de aprendizaje totalmente situadas con nuestras comunidades. No debemos de olvidar que es prioritario asociar 3 momentos: la planeación, los procesos de aprendizaje y el proceso de evaluación, que no solo será al final de nuestras actividades, sino que debemos evaluar el proceso a través de una retroalimentación positiva y totalmente efectiva. Es importante no descuidar el currículum fundamental. No debemos olvidarnos de nuestras áreas de conocimiento: las ciencias sociales, las ciencias naturales, experimentales y la tecnología, pero además las humanidades. Y no debemos descuidar tampoco nuestros recursos sociocognitivos: conciencia histórica, cultura digital, pensamiento matemático, lengua y comunicación, que es de donde surgen nuestras unidades de aprendizaje curricular. Estas nutren nuestros módulos y nuestras unidades de aprendizaje curricular, que nos permitirán lograr aprendizajes totalmente efectivos en el estudiantado. Para primer semestre, las unidades de aprendizaje que corresponden es Lengua, Comunicación y Cultura Digital 1, así como Materia, Pensamiento Matemático y Tecnología. Sociedad y Cultura 1, Perspectivas interdisciplinarias sobre la sociedad y el ser humano. Estas constituyen nuestras unidades de aprendizaje curricular para primer semestre. Nuestro formato de planeación tiene componentes totalmente esenciales: el proemio o encabezado, que contiene los datos de identificación, así como las bases pedagógicas curriculares, donde colocaremos las progresiones de aprendizaje correspondientes a cada planeación, las metas, las categorías, así como las subcategorías, que dan total importancia a nuestros aprendizajes esperados, a nuestras progresiones. El fundamento está nutrido por la explicación de las bases pedagógicas y didácticas de las estrategias que se proponen para lograr cada progresión de aprendizaje. Asimismo, el desarrollo está compuesto por las sesiones que ordenarán lógica y cronológicamente, identificando las que corresponden al inicio, al desarrollo y al cierre de la secuencia didáctica, lo cual nos dará orden para poder establecer nuestras actividades de aprendizaje. No debemos dejar de lado
los instrumentos de evaluación. Estos son fundamentales para poder retroalimentar efectivamente y además positivamente para ingerir en la toma de decisiones de nuestro estudiantado. A continuación les presentamos un ejemplo de nuestras planeaciones didácticas, donde tenemos contenidos altamente transversalizados, es decir, en Lengua y Comunicación y Cultura Digital 1, correspondiente a la progresión 1, está transversalizado con la materia Pensamiento Matemático y Tecnología, así como con la unidad de aprendizaje curricular Sociedad y Cultura 1. Estas nos permitirán conocer el ciberespacio, pero también los conceptos de materia y sus formas de organización, así como las necesidades vitales y no vitales del ser humano. Esto nos permitirá lograr un aprendizaje totalmente efectivo en nuestros estudiantes. Asimismo, tendremos diferente número de sesiones para cada una de las planeaciones didácticas. Algunas tendrán 7 sesiones, 8 sesiones y 7 sesiones. Pero además nos permitirán establecer proyectos formativos e integradores, como la jornada comunitaria para la elaboración de materiales de difusión, sustancias químicas, uso y manejo, así como la prevención de accidentes en los hogares. Pero, ¿cómo desarrollan sus sesiones nuestros docentes? Los encargados de las sesiones de aprendizaje fueron el ingeniero Virginio Jaimes Lucas, la licenciada Marisol Solís Rodríguez y la doctora Marta Marín Ramos.